Bueno, buenas noches, Dios te bendiga. Te damos el servicio de hoy. Así que estamos agradecidos con el Señor, con el Todopoderoso, porque hoy nos da una vez más, hoy nos da un día más para estar aquí en este servicio de hoy. Pues estamos transmitiendo todos nuestros servicios de la Iglesia Cristiana Monte de Sion Internacional y una visión para el mundo. Lo estamos haciendo por este medio, así que es un honor, se los digo, dándole palabra a todas esas personas que ya se están conectando. Sé que muchas personas ya se están conectando, así que a todas esas personas que pues toman de su tiempo para vernos, ver esta transmisión. Estamos orgullosos con el Señor, y así que vamos a darle un tiempo para que se conecten, se vayan conectando con su familia, así que vamos para esperarlo. Quiero compartir con ustedes que Dios ha sido muy bueno, y sé que ha sido bueno con todos nosotros en este tiempo, porque vemos que Dios, pues a medida que pasan todos estos tiempos, yo veía en mi corazón, y sentía en mi corazón una paz, una tranquilidad, una seguridad. Pues he sentido los miedos, todos esos temores, pues a causa de lo que quizás el mundo pues vemos a nuestro alrededor. Pero muchas personas han contado que se han sentido con esa paz, y ese miedo se ha ido de sus corazones. Así que es muy bello, muy hermoso escuchar esos testimonios, y sé que en ti también Dios lo va a hacer. Dios está haciendo pues en todas esas personas que nos ven, porque Dios es el Todopoderoso, Dios es el... Así que agradecidos con Él, con el Todopoderoso, por las que hemos ganado en estos días. Sé que esta victoria la vamos a ganar, y agradecidos con Dios, agradecidos con el Señor. Amén. Así que quiero que, si ya nos estás viendo, quiero que te prepares allí y tomes tu Biblia, busques la Biblia, acompáñate con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, todas esas personas que viven en tu casa o están ahí en tu casa, en tu hogar. Porque vamos a darle inicio. Creo que vamos a empezar ya a darle inicio a este servicio de hoy. Y antes de empezar, quiero orar. Vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás, porque hay que darle gracias al Señor en todo tiempo, en todo momento. Hay que estar dándole gracias a Dios. Así que cierra tus ojos y vamos a darle gracias a Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día, Señor. Te damos gracias por esta noche, Señor, que, Señor, por tu la permitiste, Señor. Señor, estamos hoy, Dios, reunidos, Dios, por este medio, Dios, toda la Iglesia Cristiana Monte de Sion Internacional, una visión para el mundo, está reunida por este medio, Señor. Por eso, Padre, te agradecemos, porque todas las cosas que hoy suceden nos van a ayudar a bien, Señor. Señor, te pido en esta hora, Dios, todas las enfermedades, te lleves todas, Señor, Padre amado, las tristezas, Señor, te lleves todas las dolencias, Señor, en todas esas personas, Señor, que esta semana se han sentido con dolencias, Señor. Que esas enfermedades, porque ya tú las en una cruz, Señor, ya tú te llevaste todas las enfermedades en la cruz, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy, Dios, Señor, queremos que hoy sea un servicio poderoso, especial, Señor. Señor Padre amado, Dios, te pido que prepares ya los corazones, Señor, para que reciban esta enseñanza, Dios, que traemos en el día de hoy. Señor, llévate todo espíritu de distracción de las casas, Señor, que nada ni nadie, Dios, traiga lo que tú vas a hacer
en el día de hoy. Señor, limpia todos los aires, limpia todo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que no haya interferencia, Señor, en el internet, Señor, sino que, Señor, Señor, controla toda la parte tecnológica, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, Señor, hoy disponemos nuestro corazón, hoy disponemos, Señor, nuestros oídos, Padre amado, para estar atento a lo que tú quieres hablar en el día de hoy, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy es un servicio de sanidades y milagros y queremos ver, Señor, cómo tú vas a glorificarte a través de estos medios. Así que si alguien está sintiendo una dolencia, está sintiendo cualquier enfermedad que estés padeciendo, sabes, ves moviéndote, ves haciendo lo que no puedes hacer, porque el Señor ya está empezando a dar sanidad. Dios ya está empezando a llevar sanidad en los lugares donde tú estás, en el nombre de Jesús. Si tú te encuentras en una clínica y estás viendo esta transmisión, sabes, revisa. Ya está, Señor, está llevando sanidad en todos los lugares, en el nombre de Jesús. Por eso, Padre, te damos gracias porque sabemos, Dios, que tú te glorificas en todo lugar, Señor. Tú te glorificas, Padre amado, en todo lugar, Señor, en el nombre de Jesús. Por eso, Padre Dios, Señor, permite en esta hora, Dios amado, que Señor, que personas, Señor, creyentes, Señor, que crean en tu nombre, Señor, puedan ir a esos lugares, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, lleva palabra de vida a esos lugares. Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Señor, estamos agradecidos contigo esta noche, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Te damos gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso, Señor. En el nombre de Jesús. Quiero que me acompañes, quiero que abras tu Biblia ahí donde estás. Y vamos a ir al libro de al libro de San Mateo. En el capítulo 17, versículo 14 al 20. Enseña la palabra y dice la palabra de Dios: Jesús sana a un muchacho lunático. Pues ese es el subtítulo que lleva la palabra que está en la Biblia. Entonces quiero que me acompañes en el verso 14. Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces caen y muchas en el agua. Y le he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús, le dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y respondió Jesús al demonio, y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviere fe como un granito de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Gloria a Dios por esta palabra. Le damos gracias al Señor por esta palabra. Y lo que te quiero enseñar hoy, lo que te quiero dar como consejo en esta noche, es que tú nunca pierdas la fe. Tú nunca pierdas la fe. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra en el pasaje que los discípulos de Jesús estaban en disputa con una multitud de personas. Y Jesús llega. Y un señor, aquí dice la palabra, y un hombre se le arrodilló delante de él.
y le comentó que su hijo y que un demonio muchas veces lo hacía caer en el fuego y muchas veces en el agua. Entonces, la Biblia enseña de que discípulos, pero sus discípulos no lo pudieron sacar. ¿Sí? No pudieron sacar el demonio que estaba operando en el joven, en este caso. No pudieron echarlo. Entonces Jesús les dice: oh generación de incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Se lo trajeron a Jesús y Jesús reprendió el demonio. Y el sano en aquella hora. Dice la palabra de Dios. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos sacar ese demonio? ¿Por qué nosotros no pudimos echar fuera eso lo que estaba operando sobre el muchacho? Y Jesús hace una énfasis y le dice: por vuestra poca fe. Y esa es la palabra que hoy quiero transmitirte en esta hora. Sabes, nosotros no podemos dejar que la fe se opaque. Nosotros no podemos dejar que los problemas o las circunstancias o los momentos difíciles opaquen la fe que Dios nos ha dado, la fe que nosotros tenemos. ¿Sabes por qué? Porque nosotros debemos que entender que en estos tiempos tenemos que estar preparados para todas las cosas que sucedan. Nosotros tenemos que estar preparados para todos los acontecimientos que suceden. Y este es un tiempo para que nosotros no dejemos apagar nuestra fe, no dejemos opacar nuestra fe. Porque si nosotros dejamos de creer, si nosotros dejamos de poner nuestra mirada en Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿sabes? Vamos a actuar como los discípulos, vamos a actuar como ese señor, como el padre del joven que estaba endemoniado. Porque Jesús exhortó a todos los que estaban ahí, tanto a sus discípulos como al hombre que tenía a su hijo, el hijo que estaba poseído por un demonio. Y para Dios no hay nada imposible. Por eso Jesús, cuando resucitó a Lázaro, le dijo a María: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y eso es lo que hoy quiero que tú atesores en tu corazón. Hoy vas a ver la gloria de Dios. Hoy vas a ver el poder de Dios. Hoy vas a creer por lo que tú tienes de Dios. Porque esa fe que tú tienes en tu corazón, ¿sabes qué enseña la palabra de Dios? Que si tuviera fe como un granito de mostaza, y la mostaza es algo muy pequeño, es un granito muy pequeño. Si tú tuvieras fe como un granito de mostaza, le dirías a este monte: échate de un lado a otro, y él se va a echar. ¿Eso qué significa? Que si tú estás pasando por un momento muy difícil, tú tienes la capacidad de decirle a ese problema, de decirle: ¿sabes qué, enfermedad? Tú no tienes posesión de mí, ya Cristo lo pagó en la cruz, ya Cristo se lo llevó en la cruz. Yo soy una nueva criatura, así que échate a un lado, enfermedad. Échate a un lado circunstancias, échate a un lado problemas. Porque esa es la fe que nosotros tenemos que tener en estos tiempos. Esa fe encendida en Cristo Jesús, en la palabra de Dios. Porque si tú no te crees que eres una persona, aclaro, una persona en Jesús tiene autoridad para decirle a cualquier enfermedad: échate a un lado, para decirle a cualquier circunstancia que sea todo, échalo a un lado, porque ya Cristo llevó todo eso en la cruz.
Y eso es lo que Jesús trata de transmitirle a sus discípulos y al padre del niño, del joven que estaba endemoniado. Oh generación de incrédulos, oh generación de incrédulos. Y Dios nos ha dado esa capacidad. Dios, por medio de su Hijo, nos ha dado esa libertad, esa capacidad, ese poder. Decirle a los problemas de todos los problemas, sea X o sea Y problema, ¿sabes qué problema? Quítate, échate a un lado, que yo voy es para adelante, porque para adelante es para allá. Para adelante voy a ver la gloria de Dios. Para adelante yo voy a ver y creer por las cosas posibles, porque para Dios no es nada imposible. Todas las cosas con Dios se hacen posibles en esta hora. Así que quería compartirte este devocional porque quiero decirte en esta noche que hoy Dios tiene algo grande para ti. ¿Sabes? Lo imposible Dios hoy lo hace posible en el nombre de Jesús. Así que te damos gracias. Gracias tú que nos estás viendo en esta noche. Quiero decirte eso. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder para reprender también todo lo que acontezca a tu alrededor. Este es un tiempo ahora mismo, en estos momentos, es para predicar más de Jesús, para enseñar más de Jesús, para hablar más de Jesús. Porque nosotros tenemos que siempre mostrarle a las personas que el Hijo de Dios es el que sana, es el que salva, es el que restaura, es el que liberta, es el único que puede hacer todas esas cosas en estos momentos, en el nombre de Jesús. Así que quiero que vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza y sabemos que el Espíritu Santo de Dios está en tu casa. Él está allí. ¿Sabes por qué? Porque Él mora en tu corazón. Él está dentro de ti. Y si quizás hoy estás viendo esta transmisión por primera vez, sabes, hoy Dios va a hacer algo distinto en tu vida. Hoy Dios va a hacerte alguien nuevo. Hoy Dios va a hacer de ti una nueva persona. Y aquellos que han creído en Jesús, saben, cree en tu corazón que el Espíritu Santo de Dios habita aquí. Él está contigo. Y Él es el que te está dando esta paz. Él es el que te está transmitiendo seguridad. Porque eso es Él. En el nombre de Jesús. Así que quiero que cierres tus ojos ahí en el lugar donde estás. Porque el Espíritu Santo de Dios está manifestándose en los lugares en este momento. Hay personas que se habían sentido en este día, se habían sentido que no podían más. Se sentían abatidas, se sentían desesperadas. Pero hoy eso se va de tu corazón. Porque si tú crees en el Señor Jesús, vas a ser libre. Hoy, en esta noche. Porque Él está allí. Ya Él está haciendo milagros, está trayendo sanidades sobre tu vida. Si tenías dolencia en la rodilla, ¿sabes? Ya empiezas a sobar, empieza a hacer lo que no podías hacer porque el Señor ya está tocándote. Si tenías dolor de espalda, ¿sabes? Tócate esa parte donde te dolía. Ya el Señor está sanando en el nombre de Jesús. Si tenías dolor de cabeza, si te sentías desesperada, si sentías tu cabeza atribulada, ¿sabes? Ya el Señor está empezando a dar libertad. Hay personas que son lunáticos, hay personas que tienen problemas en su mente, en su cabeza. ¿Sabes? Hoy el Señor va a cambiar eso. Hoy el Señor va a empezar a liberarte en el nombre de Jesús. Porque el milagroso está allí donde estás tú. Él está en tu casa. Porque Él tus promesas en esta noche, en el nombre de Jesús.
Él va a cumplir lo que tú le estás pidiendo en esta noche. Así que si estabas también encerrado en una monotonía, hoy sale eso en el nombre de Jesús. Hoy sale eso en Jesús. ¿Sabes? Porque hoy el Señor está provocando en los corazones libertad en esta hora. Así que levanta tus manos y dile al Señor: te adoraré. Te adoraré, Señor. Te adoraré. Así es, Señor. Aquí estás, sanando mi corazón. Dile: te adoraré. Adórale ahí donde estás con libertad. Adórale. Milagroso, sanando mi corazón. Te adoraré. Te adoraré. Aquí está, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Dile: así eres tú, Señor, milagroso, milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, Señor. Así eres tú, Señor. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, 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 mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Dile ahí donde estás, siempre estás obrando, Señor Jesús. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre está sobrando. Siempre está sobrando. Aunque no pueda ver, aunque no pueda ver, está sobrando. Mi Dios, así eres tú. Así es, Señor, milagroso. Sé que estás obrando, Señor, en esta noche. Señor, cumple promesas. Señor, en el nombre de Jesús. Porque en esta noche vamos a ver la gloria de Dios. En el nombre de Jesús. Por eso te damos gracias, Señor. Dale gracias al Señor ahí donde estás, en el nombre de Jesús.
Así que Dios, te damos gracias por este tiempo tan hermoso. Quiero invitar a mi esposa que nos va a traer una palabra en esta noche, porque para nosotros es una dicha de estar pues trayéndole palabra a ustedes en el nombre de Jesús. Así que por acá, Sally, te damos la bienvenida, mi amor, mi hija hermosa, esta es mi familia. Buenas noches, bendiciones a todos. Mónica Barrios y Sally Eliet. Dile hola, saluda a Sally. Dile hola, eso. Dios. Es un honor estar esta noche acá con ustedes. Así es, mi amor, así es. Estamos muy contentos porque hoy es un día especial. Yo sé que hoy es un día glorioso para ti, para tu vida, para nosotros también, porque cada día vemos la gloria de Dios y queremos siempre expresar eso a cada familia, que ustedes también vean la gloria de Dios en su casa, en el nombre de Jesús. Así Amén. que te dejo por acá, mi amor, para que pues dirijas. Ven, vamos, mi amor, vamos un momentico a ver. Vamos. No llores, no llores. Vamos por acá, ven, vamos, ven, no llores. No llores. Mami, agua. Vamos, agua. Buenas noches, bendiciones a todos. Damos gracias a Dios por su vida, por estar conectados. Eso es lo hermoso, poder cada día estar en este lugar compartiendo la palabra de Dios. Bendecimos, saludamos a todos y los amamos en el nombre poderoso de Jesús. Si te vas conectando, si eres por primera vez, por favor, déjanos tus datos, incluye la petición para orar, que hay un grupo que está muy atento de aquellos comentarios. Si no, escríbenos un mensaje, pero estaremos pendientes de ustedes y atentos. Damos gracias a Dios por su vida, porque hoy usted está a través de este medio del internet, pues viéndonos. Estamos aquí en la casa, como ve, pues mi hija pues quiere conmigo y nos turnamos. Ahora la tiene mi esposo, yo la tenía ahorita. Y pues como familia le damos la bienvenida a cada persona que se está conectando. Y pues es un honor, de verdad, es un honor. Nos gozamos porque ella, cuando pasa mi esposo, llora a mi esposo, cuando paso yo, me llora a mí, pero ahí estamos y pues la pasamos aquí para que ella también pues los conozca a ustedes, porque sé que el amor que ustedes tienen hacia sus hijos, pues también lo hacen hacia todos los niños. Oramos y bendecimos a todos los niños y que el Señor los guarde, como dice su palabra, porque de ellos es el reino. Amén. Así que bueno, vamos a empezar. Yo le invito a que incline su rostro. Vamos a orar por esta noche, por esta palabra hermosa. Padre eterno y Dios, Señor, te damos gracias en esta hora por permitir, Señor, tener cada vida, cada persona, Señor, en este lugar, viendo este servicio. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, como lo decía y lo declaró, Señor, Padre amado, ahorita mi esposo, Señor, el pastor, que muchas personas hoy se levantan en fe a creer. Te pido que así sea, Señor, y que el que empezó la buena obra en ellos la termine. Que haya una fe, Señor, Padre amado, que puedan creer cada palabra que viene de la palabra de Dios, porque dice tu palabra, Señor, que la fe es por el oír, y el oír esa, Señor, esa palabra que tú nos has dejado, Señor, a través de la Biblia. Señor, te doy gracias y te pido que a través de este, Señor, Padre amado, medio la unción llegue hasta cada persona y rompan los yugos, Señor, de incredulidad, de cualquier enfermedad, Señor. Hoy es una noche de milagros, que haya salvación y vida eterna, personas convencidas. Toda ansiedad, todo miedo es quitado en el nombre de Jesús. Toda presión en el pecho, que no pueden respirar ahora mismo, empieza, Señor Padre amado, las personas a respirar tranquilamente. Señor, declaro sobre las casas, sobre las familias, un tiempo de sanidad sobrenatural. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Vamos a la Biblia. Éxodo capítulo 14, versículo 13 al 16. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leerlo. Dice su palabra. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis.
Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar, y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. La palabra de Dios enseña que es un momento en donde ya el pueblo está saliendo de Egipto. Estamos en una semana en donde estamos celebrando la Pascua, y hoy vamos a hablar de ello. Pero voy a hablar del final para poder enseñar lo que voy a decir. La Biblia dice que el pueblo en ese momento lo viene persiguiendo Faraón y todo aquel ejército que tenía Faraón con sus carruajes y su armamento. Y la Biblia dice que ya el Señor le había dado instrucciones a Moisés, si usted lee versículos anteriores de Éxodo 14. Lo que me llama la atención, y es lo que el Señor quiere transmitir, es que estén firmes en la fe, estén firmes en la fe. La Biblia dice que el Señor le dice: no temas, estad firme y ved la salvación que Dios va a hacer con vosotros. Porque lo que te está pasando ahora que Dios te saque y nos saque de aquí, más nunca lo vamos a ver en nuestro corazón. ¿Y qué era lo que no iban a ver? Pues el temor, ¿sí? El temor de aquel enemigo que se había levantado contra ellos en ese momento. Ellos tenían mucho miedo, era Faraón y todos aquellos que estaban. Y dice la palabra de Dios que le dijo al pueblo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y dice la poderosa palabra de Dios que el Señor le dice a Moisés: ¿por qué clamas a mí? ¿Sí? Toma la vara, levántala y dile al pueblo que pase. ¿Por qué? Porque Moisés tenía la vara. Por allá en Éxodo capítulo 3 ya el Señor le había dicho que cuando se convirtió pues la vara en culebra, Moisés la agarró por la cabeza. Le había dicho que esa vara, que es representación pues hablando como el Señor Jesús, iba a darle la victoria a Moisés. Y Moisés estaba en un momento desesperado igual, porque las personas se estaban quejando, porque claro, venía todo el ejército atrás, estaban pasando por una situación. Y lo primero que viene cuando nosotros tenemos situaciones y oímos, porque se oía el estrupicio que venía, es nosotros clamar otra vez por algo que ya Dios hizo. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar firmes. Nosotros no podemos menguar en lo que hemos creído, porque si menguamos en lo que hemos creído, es como, por ejemplo, si usted patinara y ya usted sabe patinar y usted ha recorrido, y viene alguien y le dice a usted: te vas a caer porque tú no sabes patinar, y tú te caes y dices: ay, verdad es que no sé patinar. No, recuerde que usted sí sabe, porque usted ha aprendido y ya usted ha girado y ha recorrido muchos kilómetros. Y muchas veces pasan esas situaciones. Ya usted se mantiene firme: sí, porque yo no tengo ansiedad, yo no tengo miedo, ya yo creí en el nombre de Jesús que no me voy a atemorizar, este es el año valiente, voy a creer. Pero sale una noticia, describen unos síntomas en la televisión, viene el problema, y aunque tienes provisión de Dios, te entra como un miedo y dices: ¿y qué va a pasar otra semana? Y empiezas a temer. Y por eso le dice a Moisés: estad firmes y ved la salvación. ¿Por qué clamas a mí? Pocas palabras, ¿por qué clamas a mí si ya tú sabes la respuesta, si ya tú tienes la palabra en tu corazón? Entonces, en este tiempo de Pascua vamos a entender qué fue lo que sucedió. Si ya el pueblo venía viendo, no solamente era ese milagro, venía viendo muchos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los egipcios habían pasado por el juicio de las 10 plagas. Y cada una de ellas, Dios se había glorificado y el pueblo lo había visto, el pueblo de Israel que habitaba en ese lugar. Vamos a la historia para poder entender cómo un pueblo que ya había visto un milagro, y todo este tiempo, desde que ha empezado este tiempo de cuarentena, desde que empezó el virus, tú has visto la mano de Dios con tus hijos, con tu familia, y tú no puedes desesperarte ni dudar. Si es una noche de sanidad y milagro, lo que yo te vine a decir a ti es que estés firmes en la fe, y si hay alguien que está enfermo, pues es sanado en el nombre de Jesús. Pero nadie te puede mover de algo que tú has creído. ¿Por qué clamas a mí? Levanta la vara y pasa si ya tú la tienes. ¿Por qué tienes miedo? Pastora, para que ore porque tengo miedo. Y tú no fuiste la de la semana pasada que dijiste mi palabra en Isaías 53 y creo que ya el Señor me sanó. Pues mantente ahí. Tú no puedes dudar de aquellas cosas que has creído. Pues si tenemos una promesa, creemos en que el Señor ya lo hizo. Amén. La Biblia dice, vamos a recordar la historia. La Biblia dice que lo que sucedía en ese momento, había
en Éxodo 14:8 era que el Señor se iba a glorificar, pero no solamente por Faraón, era también para que su pueblo viera su grandeza. A veces el Señor permite extender las pruebas, extender la situación, y uno quisiera que desaparecieran ahora sí, pero es para que nosotros también creamos y nos mantengamos firmes. ¿Cuándo fue la última vez que muchos de nosotros nos mantuvimos firmes en algo? Hay gente que es inconstante en todo, ni siquiera en el amor es constante. Pero quiero decirte que tu fe en Jesús tiene que ser para vida eterna y para una salvación eterna, déjame decirte. Si tú crees en tu sanidad es completa. No es fácil para el que fue sano de cáncer. Muchas veces el enemigo viene con dardos cuando va a las citas médicas y viene el doctor y reitera y dice: te viene a control, pero usted es completamente sano. Yo fui sano hace tiempo y ya Dios lo hizo. Es creer, claro, manteniéndose en la salvación con Cristo Jesús. Entonces yo vine a hablar de ello, porque hay muchas personas que decimos: Señor, pero ¿cuándo ya detendrás todo esto? El Señor sabe lo que hace, Él es todopoderoso. Pero también vamos a la historia para mirar qué pasaba en este tiempo que estamos conmemorando y celebrando la Pascua en estos días que vienen. ¿Qué fue lo que sucedió allí? ¿Y qué tiene que ver con mi fe, con lo que yo he creído? Éxodo 14, del 8 al 12, dice la palabra de Dios. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiendo pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hairot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto, porque has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto. ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor no fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Mire, muchas veces las situaciones se alargan para ver realmente lo que hay en nuestro corazón. La Biblia dice que el pueblo está descansando, y los egipcios llega un momento en que los alcanzaban. Pero la Biblia dice que no, porque el poder del Señor estaba con ellos en ese momento. Y ellos empezaron, aunque venían y habían salido y traían de todo, y el faraón se había doblegado y lo había sacado. Fíjese que la primera presión, lo primero que hicieron fue dudar: ¿por qué no nos dejaste seguir sirviendo allá? Entonces nosotros tenemos que entender que muchas veces la situación se endurece o se alarga para que nosotros veamos qué hay en nuestro corazón. Porque nosotros tenemos que ver de qué estamos hechos en nuestra fe. Por eso yo lo decía al principio. Porque a veces el Señor no nos saca de una situación y ya. Porque hay algo en nuestra vida que tiene que formarse aún más en fe. La Biblia dice que cuando ellos vieron que venía Faraón, lo primero que hicieron fue empezar a decir: pero si nosotros te dijimos, es como decir, vamos a seguir, qué sé yo, yo voy a seguir en las recetas médicas y confiando en esto, porque no puedo confiar. Ya no, confía en su palabra, en Isaías 53, 4 y 5, si Dios lo hizo, lo va a hacer. Es como la joven que entrega su vida y de pronto es soltera y no se ha casado, y cada vez que viene alguien y falla una relación: pero Señor, me hubiese de pronto en el mundo enamorado de alguien. No, es que Dios te está esperando lo mejor. Y si falló eso es porque Dios quiere algo 100 veces mejor para tu vida. Pero no puedes rendirte a mitad de caminos. Si tú has esperado algo, es para obtener lo que has esperado. Entonces, lo primero que hay que entender en esas situaciones donde el Señor permite que ellos ya pensaron que se habían deshecho de pronto de la situación y se alarga el tiempo, es para que nuestro corazón vea si estamos creyendo o no. ¿Dónde está tu fe? Tu fe tiene que mantenerse. Por eso el pueblo empezó a querer retroceder después de haber visto todo. Yo, una de las primeras preguntas que hice cuando me convertí, nunca se me olvida, a mi pastor, fue: wow, yo no entiendo cómo este pueblo que había visto tantas señales con las plagas dudó. Y mi pastor me dijo: muchas veces nosotros, no hay diferencia entre ellos con nosotros. Después en el camino lo entendí. Si tú has creído, mantente allí. Muchas veces, número uno, Dios endurece y alarga la situación para dejar ver qué hay en tu corazón. Porque nosotros muchas veces creemos que somos algo,
pero cuando el Señor nos confronta, realmente vemos de qué estamos hechos. Amén. Muchas veces nosotros no creíamos que éramos tan fuertes. Muchas veces tú no creías que eras tan firme. Y mírate dónde estás ahora. ¿Sí? Llegamos a la iglesia asistente ya. Llegamos y empezamos a formarnos. Fuimos a encuentro y cuando vemos, sirviendo a Dios. Porque sus planes son perfectos. Amén. Otra cosa que sucedía en ese tiempo, dice Éxodo 14, 17 al 18. Dice, y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que lo sigan, y yo me glorificaré en Faraón, en todo su ejército, perdón, en sus carros y en su caballería, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Lo segundo es que en todo Dios quiere glorificarse, aún en los que no están creyendo en el Señor. Por eso la primera enseñanza, nunca se nos olvida que fue en línea, fue eso, y decíamos que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y hablábamos de que el conocimiento que teníamos de la palabra de Dios, pues el mundo espera que nosotros nos manifestemos. En tu casa esperan que tú creas aquel tiempo que le servías a Dios y diga, Dios va a suplir y Dios se glorifique. Y diga, bueno, ¿de dónde ha venido todo esto? Pues claro, de tanto tiempo sirviendo a Dios, es hora de sacar. ¿Cuántos años tienes en el Evangelio? Un día, 2 meses, 1 año, 3 años, de sacar aquello que has aprendido en cada día que te congregaste, cada martes, cada jueves, cada domingo, cada servicio, cada ayuno. Y mostrar a la familia y decir, mira, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, y que tu familia vea. ¿Sí? Aún los que no están convertidos esperan que uno salga con una palabra de confianza y fe y le diga, no llores, Dios lo va a hacer. ¿Sí? Es tiempo. El Señor lo dice, yo me voy a glorificar con los egipcios, me voy a glorificar con las personas y gente de a caballo. A veces se alarga la situación para que también los otros reconozcan, mano de Dios es esto, dedo de Dios es esto. ¿Y qué labor tenemos que hacer nosotros? Pues permitir que Dios se glorifique con ellos, permitir que ellos vean al Dios en quien estamos creyendo. Hay muchos predicando en línea, por llamada, ¿sí? Usted ha recibido llamadas de nosotros que está diciéndole, confíe que Dios lo está haciendo. Predique, tiene 10 amigos, tiene 1000 amigos. Es tiempo de decirle, Dios lo está haciendo, porque Dios se va a glorificar en ellos. Dice que aún en Faraón y el ejército que no creían. Lo tercero, dice la palabra de Dios, que quiero sacar en este contexto, es Éxodo 14, 13, dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Lo tercero es, no te calles. Había una presión en ese momento. Había una situación. El pueblo empezó a decir, sí, porque ya nos van a perseguir, nos van a matar, mejor nos hubiésemos quedado. ¿Cuántas veces vemos que la situación se pone tensa y tenemos que hablar y sacar? Mire, yo quiero hacer un paréntesis. Cuando a mi mamá le detectaron cáncer, el primer cáncer que luchamos y el Señor la sanó, a mí nunca se me olvida. Los médicos nos dijeron, a nosotros no se nos ha muerto nadie, pero ella puede ser la primera. Porque eso es una masa muy grande y puede tener todos los órganos comprometidos. Claro, mi mamá estalló en llanto, mi familia lloraba, todos lloraban. En ese momento yo estaba recién convertida al Señor. Y yo recuerdo que cuando vi que todo el mundo empezó a llorar y todo el mundo empezó a temer, porque claro, si tú buscas era un cáncer en el útero y esto y las quimioterapias, todo el mundo empieza a llorar. Hay familias en las que yo exhorto porque a veces empiezan, ay no, pero y si se muere. Y yo me postré y le dije, Señor, háblame. Y me dijo, dile a tu madre que yo un día le dije a ella que ella un día predicaría el evangelio y ser una evangelista y que no morirá, sino que vivirá y contará las obras de Jehová. Yo me paré y se lo dije. Nunca se me olvida. Los ojos de mi mamá fueron, Dios lo va a hacer, ¿verdad, Mónica? Le dije, Dios lo va a hacer. Lo va a hacer. Pero cuando todo el mundo lloraba y todo el mundo quizás quería mirar atrás, yo escuché al Señor que dijo,
ved la salvación que Él va a dar. Y así fue. Estuvieron mis pastores ahí, estuvieron conmigo orando, y así fue. Después de todo eso, resultados. No hay nada. Dios sanó. Entonces, muchas veces nosotros es tiempo que te pares. Y si hay un familiar, un ejemplo, ay, yo me siento como dolor de garganta. Eres sano en el nombre de Jesús. Traga, haga lo que no podía hacer. ¿Cómo se siente? Vamos a leer la palabra de Dios. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, dice Isaías 52. Se las llevó. O sea, no me va a sanar, ya se las llevó. Como le enseñaba mi pastor el sábado, y usted puede ver la enseñanza compartida en las redes. Entonces, se las llevó, o sea, no tengo nada. Trae otra vez. ¿Qué sienten? Nada. Ok, Dios lo hizo. Esas tres cosas se dejan ver ahí claramente. Esas tres cosas se dejan ver en ese lugar. Y Dios necesita glorificarse en medio de todo esto. Dios necesita que nosotros lo entendamos. ¿Y quién era ese hombre que dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos? No temas, ¿sí? No temáis, estad firmes. ¿Qué entiende usted? No temas y estás firme. Mantente firme en lo que has creído, no tengas miedo. Si alguien me dice a mí, ten cuidado y eso me asusta, no temas, está firme. Ok, yo me quedo aquí, yo confío que Dios lo va a hacer, ¿sí? Y ve la salvación que Dios va a hacer. Ve. ¿Por qué? Porque Jehová va a pelear por ti y tú vas a estar tranquilo después de todo. Si alguien te dice, no te preocupes que aquel arregla, ¿qué te quedas tú aquí? Tranquilo. Mamá, fulanito me hizo, y tu mamá ve y te defiende, a tu papá. Tú te quedas tranquilo a esperar a tu padre cuando regrese porque él te defiende. Entonces, ¿quién era ese hombre? Ese hombre era Moisés. Todos de pronto recordamos la historia, ¿cierto? La Biblia dice que en Éxodo que el Señor, el pueblo había entrado, Éxodo capítulo 1:5 lo enseña, que después de que murió José había entrado a Egipto. ¿Por qué? Porque sus hermanos lo vendieron a causa de celos que ellos tenían. La Biblia dice en el libro de Génesis, para resumir la historia, que cuando José entra a Egipto, lo venden como esclavo, sirve donde Potifar, allí la mujer de Potifar lo seduce, José no lo acepta y es mandado a la cárcel. Y en la cárcel se volvió un buen administrador. Y la Biblia dice que de ahí de la cárcel, como él, Dios lo usaba revelando sueños, dos siervos de Faraón, el copero y el panadero, le contaron un sueño. La Biblia dice que de allí saltó y fue donde estaba Faraón, porque interpretó un sueño de un tiempo que había de hambre, 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas. Cuando hubo las gordas, el sueño que fue que tuvo, José se convirtió en uno de los administradores, dice la Biblia, el segundo donde estaba en Egipto, en ese entonces el faraón. Allí dice la palabra de Dios que José se hizo grande, tuvo hijos, aún se casó. Y en el tiempo de abundancia, luego en el tiempo de escasez, Egipto se volvió en ese entonces económicamente quien surtía a los demás pueblos. Así llegó a buscar comida el pueblo de Jacob. Con sus hijos de Jacob llegaron hermanos de José. Y usted puede leer la historia después de Génesis 45. José revela y los perdona. Y la Biblia dice que allí entra todo el pueblo, 70 para ser exacto. Entró su ganado, sus niños entraron en ese momento a Egipto. Cuando ellos entraron allí se multiplicaron. Dice la palabra de Dios en Éxodo 1, vamos a leerlo. Y todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos, Éxodo 1:5. Y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó, escuche esto, y se llenó, dice la Biblia. Dice, y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel se fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una
a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. El versículo 23, voy a contarle para que usted vea un pueblo que venía Dios glorificándose de dónde viene. Ese pueblo allí se fructificó y se multiplicó, que era el que venía sacando Moisés. Y dice la Biblia que en el Éxodo 2:23, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. La Biblia dice que este pueblo que había entrado se multiplicó y fortaleció y los egipcios le tenían temor. Y la Biblia dice que este pueblo clamaba y gemía y Dios los oyó. Para que entendamos que desde el principio era un pueblo al que Dios había escuchado. Y la Biblia dice que para la salvación Dios preparó un plan, porque los egipcios, dice en Éxodo 1, habían planeado destruir a los niños, pero las hebreas, las parteras, se ingeniaron y aún las hebreas parían solas y se fortaleció. Y hubo un niño diferente, el cual nació llamado Moisés. Su madre lo colocaron en una cesta y lo lanzaron al río Nilo. La hija de Faraón lo prohijo y lo tuvieron como hijo de Faraón en ese tiempo en Egipto. El pueblo estaba esclavizado, pero hubo un niño que llegó, por decirlo así, a la realeza. La Biblia dice que en Éxodo capítulo 2, versículo 10, dice, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba el otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y allá en tierra de Madián, la Biblia dice que Moisés tuvo su mujer y él tuvo un encuentro con el Señor. En ese encuentro con el Señor, Dios lo llama a él y le dice a él que salga de ahí. Muchos pueden seguir leyendo la historia. Moisés dijo que es tardo para hablar y Dios dice, fue a ti que te llamé. Moisés dice, es que no lo puedo. Estoy hablando de aquel que le dice al pueblo, ven la salvación que hoy Dios va a traer. ¿Y por qué digo esto? Porque quizás es como uno de nosotros, que tiene que levantarse en medio de su familia y ha sobrevivido a cantidades de cosas, pero eres el de fe en tu familia y en tu casa para poder provocar eso. Nosotros miramos las historias en la Biblia, pero si las situaciones que han venido sobre tu casa y Dios te escogió a ti para llevar el mensaje de salvación, es porque tú eres para que des fe a los demás. A Moisés lo escogió Dios. Si usted sigue leyendo, muchas veces él va a decir, no, y era como cualquiera de nosotros, pero el Señor lo llamó para un plan y un propósito. Y es tiempo, no que pregunte, Señor, ¿por qué o para qué? Sino que Dios te va a usar. Hace días lo enseñamos, no es un por qué, es un para qué. Dios te va a usar y no te puedes quedar callado. Es que en la casa esto está duro, aquí hay problemas, aquí hay pelea. No nos podemos sumar al conflicto, tenemos que ser parte de la solución. Y es cierto, se han aumentado los casos de maltrato intrafamiliar y oramos porque el Señor meta su mano y el Señor convierta a cualquier golpeador o maltratador de hijos, y a las madres Dios le da amor por sus hijos. Pero lo que yo vengo a enseñar hoy, sí, es cierto, estar firme y ver la salvación. Dios ha alargado el tiempo para doblegar y aunque las personas que no creen se conviertan. Pero ¿dónde están en esta noche los que ya hemos creído y los que Dios va a utilizar para llevar a la fe a otro? La Biblia dice más adelante
que fuese Moisés. Y la Biblia enseña que Dios mostró señales y le dice a Moisés, dile que yo soy. Porque yo vine a hablar de ello, eres tú, es contigo. Es a ti que te han pasado todo. Las personas me dicen, este tiempo me ha enseñado esto, este tiempo me ha enseñado esto. Y si hay aflicción en tu casa, te tiene que enseñar, porque tu familia es salva en el nombre poderoso de Jesús. Amén. ¿Y cómo este pueblo vio la gloria de Dios? Bueno, la Biblia dice más adelante que Moisés se presentó delante de Faraón y le dijo a Faraón que tenía que liberar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a adorarle, iba a tener un encuentro con él. Porque recordemos que esa generación estaba en Egipto y ya el Señor había tenido un encuentro, Moisés, con él. La Biblia dice que había una zarza que no se apagaba. Moisés llegó y le dijo, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Y usted de pronto ha visto la historia en película, la ha leído. Ese era Moisés y ese era el pueblo que él venía a rescatar. Y aunque Moisés puso miles de peros, aunque su nacimiento fue una odisea, Moisés siguió y fue aquel que les dice, mira y ved la salvación que hoy Dios hará con vosotros. Usted no se me puede menguar. No es que esta casa aquí no se puede convivir, es el lugar donde usted está encerrado. Señor, o cambias esto o no sé. Pero es que los demás, ninguno da amor, ninguno cambia. Moisés no se preguntó cuántos iban a creer. Moisés sabía que Dios iba a levantar y rescatar al pueblo. Y ese proceso largo, para que la gente vea, es lo que a veces Dios permite pasar a nuestra familia, pasar distintas situaciones, pero en cada una de ellas para glorificar su nombre. Voy a poner un ejemplo. Hoy vamos a seguir hablando de las 10 plagas. Cada plaga que sucedió era una muestra para que no solamente vieran los egipcios y Faraón doblegara, era para que también el pueblo le creyera a Dios y viera sus señales y milagros. Dios va a seguir obrando milagrosamente. Y de pronto, lo que dije al principio, no temas, estad firme y ven la salvación que Dios hará con vosotros. A veces el tiempo se extiende, a veces las cosas se alargan, pero también en ese tiempo tenemos que ver cada día qué milagros obra Dios en nuestra vida. Usted no esté creyendo, no, porque vivo 24 horas en mi casa, no hay milagro. Los milagros están dentro de nuestra familia, empieza a verlos. Si tu familia sale esta cuarentena, la que se peleaba, sale en paz, van a haber milagros. Y esa va a ser la salvación. Si aún los que están enfermos en tu casa, van a haber milagros. Aún los por redes, van a haber milagros. Pero vamos a entrar en la historia que estamos enseñando. La Biblia dice que la manera en que el pueblo de Egipto fue a juicio fue a través de las plagas. Pero ¿cómo así juicio? Claro, porque cada plaga, dice la palabra de Dios, era juicio a un Dios Egipto. ¿Para qué? Para que ellos vieran. Porque el pueblo de Israel, la Biblia dice que le clamaba al Señor y era la herencia de Abraham, Isaac, Jacob. Pero ellos habían visto también los dioses y algunos de ellos habían visto que aquellos adoraban otros dioses. Y muchas veces por costumbre la gente sigue haciéndolo, no por el conocimiento de la verdad. Y es bueno que hoy lo enseñemos. ¿Qué fue? Nosotros escuchamos las 10 plagas, pero ¿qué realmente era eso? ¿Por qué? Porque el pueblo había visto una por una a Dios glorificándose y ver los carros y ver a Faraón y en un momento se quiere doblegar. Y de pronto puede ser nuestra historia. Hemos visto Dios haciendo grandezas gigantes y nos vamos a quebrar ahora por algo pequeño. Si el tiempo se alarga, es para Dios seguir glorificándose. Fueron 10 plagas. La primera plaga se encuentra en Éxodo 7:20 al 23. Dice, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que habían en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que habían en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y fue a su casa, y no dio atención tampoco a estos. El primer juicio fue cuando se convierte el agua en sangre. La Biblia dice que va Moisés y le dice, tú tienes que dejar salir. Ellos tenían hechiceros, encantadores.
los cuales por allá dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, los llama Janes y Jambres. Pero la palabra de Dios enseña, el contexto histórico de esto era que el imperio Egipto en ese momento era poderoso a causa de las aguas que tenían del Nilo, ¿sí? Se comercializaba y era un golpe a su economía como tal, un golpe a todo lo que ellos tenían. Y la primera plaga fue el agua en sangre. Cabe resaltar que a los hijos de Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel, nada de esto sucedía. Mientras que el juicio venía sobre los egipcios, sobre los hijos de Dios no venía. Por eso nosotros, como lo enseñamos la primera vez que lo dijimos online, Señor, que tú hagas diferencia entre los impíos y entre los hijos de Dios, Señor, y que nos guardes y nos protejas. La Biblia dice que Dios lo hace y usted tiene que creerlo. Y ese juicio fue a un dios con D pequeña, ¿sí? Idolatría que ellos tenían llamado Num. Y dice que tenía la cabeza como un carnero, y a otro dios llamado Hapi, y a otros dioses que se llamaba Osiris, del mundo subterráneo. Entonces, dice que, y habían otros dioses que eran Sobdet y Satet. Dice que estos dioses eran considerados guardianes de ese río Nilo. Y la Biblia dice que, aunque los hechiceros querían hacerlo, Dios lo hizo, y todo el pueblo cayó en juicio, pero aún así el corazón de Faraón se endureció y fue la primera plaga. Y los hijos de Israel vieron cómo el río Nilo se convertía en sangre, pero los pozos de ellos estaban sanos, llenos de agua viva, llenos de salud. Amén. Entonces, la segunda plaga que vino sobre eso, mire, y ellos estaban mirando. Es como yo decirte ahora, el primer día que el Señor te salvó es un mayor milagro. Pero ¿qué obras ha hecho Dios en tu vida? Porque nosotros vemos todos los días milagros, pero cuando llegan estos momentos y se alarga el tiempo es donde más tenemos que permanecer firmes en la fe. Vino la segunda plaga que aparece en Éxodo 8:5, que fue la plaga de las ranas. Dice, y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón y extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques para que hagan subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo, para que ofrezca sacrificio a Jehová. Salta el versículo 13. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas y de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. La segunda plaga fueron las ranas. La Biblia dice que para ellos las ranas representaban a una diosa Heget, que tenía cabeza de rana y cuerpo de mujer, Nuque y Heg, y eran representados también con cabeza de rana. En ese momento se consideraban algo sagrado, que aún los egipcios no podían pisarla ni aún accidentalmente, porque ellos eran castigados con la muerte. Y viene Dios, el Señor, y envía esa plaga, y por ende ellos tenían que caminar sobre ellos. Así es que imagínense dónde quedaban sus dioses con D pequeña. Pero el Dios de nosotros, el gran yo soy, el todopoderoso, se estaba glorificando. Tanto que los hechiceros no pudieron hacerlo. Faraón les rogó y le oró. Y cuando ya Dios le dio reposo, la Biblia dice que le dijo, por favor Moisés, quítanos la rana. Y la Biblia dice que así fue, Moisés oró y Dios la quitó. Pero cuando ya tuvieron el milagro, se endureció el corazón. Que eso nunca nos pase a nosotros. Que cuando ya veamos todo sano, ya digamos, ay, pero ya todo está bien, y se nos endurezca el corazón y no creamos. Eso pasó con Faraón. Perdón. La Biblia dice que eso pasó con Faraón, y aún el pueblo vio que donde estaban los hijos de Israel no pasó nada, no había rana, el campo estaba bien, pero donde estaban los egipcios sí estaba sucediendo. Y era un juicio para los dioses. ¿Por qué? Porque el que aún pisaba una rana iba a ser, dice la historia, cuenta la historia, podía ser dado a muerte, pero ellos tenían que hacerlo. Y Faraón, aunque oró, aunque pidió misericordia e imploró, cuando vio reposo, cuando vio que todo estaba bien, se endureció su corazón. Esto fue Faraón, que eso no le pase a usted, porque usted es un hijo de Dios, amén.
La tercera plaga fue la de los piojos. Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias. Todo el pueblo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto, y los hechiceros hicieron así también, para sacar piojos con sus encantamientos. Pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Mira, hasta los hechiceros terminaron reconociendo a Dios. Otra versión decía que los hechiceros decían: por favor, Moisés, quítanos los piojos. Esto es para que la gente entienda lo que dice la palabra de Dios en Isaías 54:17. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenará toda lengua que se levante en tu contra. ¿Sí? El enemigo está condenado a perder, porque ya el Señor lo venció en la cruz. Entonces muchas veces nosotros, hay gente que todavía le tiene fe a la hechicería, a la brujería. Mira allí, los hechiceros rendidos: Moisés, por favor, quítanos los piojos. Pues no tiene autoridad. El gran poder de Dios estaba en ese lugar. Y la Biblia dice que cayeron piojos por todo el lugar. Y le habla a personas: quite su mirada de ahí, quite la mirada de la hechicería, de la brujería, de todos esos pactos, ritualismo. Apártense de ello y creen en Jesús, que es el Todopoderoso, el grande y misericordioso. Léalo en el 8:19. Los hechiceros dijeron: dedo de Dios es este, con D grande, el gran yo soy, el poderoso. Ellos reconocieron a Dios. A veces hay personas: no, que tengo miedo porque por allá me dijeron que el agüito es sapo, que el agüito, que vea magia, sea la magia verde rosada, es brujería y no es de Dios. ¿Y quién estaba en juicio allí? La Biblia dice que en la plaga de los piojos había un dios llamado Geb, que dice que en este caso era que, dice, este dios Geb no tenía ningún poder para evitarlo, porque aunque los hechiceros intentaron invocarlo, no pudieron. Y también ellos tenían otro dios que fue a juicio, Arpócrates, dice Horus, para mantener, dice que era un dios también, Imhotep, dios de la sanidad medicinal. Y todos ellos, aunque lo invocaron los hechiceros, no tuvieron alivio. Así es que, mire usted eso, en cada uno, repito, en los egipcios, en los que tenían el corazón duro, les cayeron los piojos, pero en los hijos de Israel no. ¿Y cuántas plagas van? Van 3. Y ellos veían la gloria de Dios manifestada, veían que el Señor se levantaba. Y aunque ellos intentaban hacer lo que intentaban hacer, los hechiceros no podían. Terminaron diciendo, los hechiceros reconociendo: dedo de Dios es este. Para que nosotros entendamos el poder tan grande. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque ese era el que Moisés le decía: no temas, estad firme y ven la salvación que Dios ha dado. Seguimos con las plagas y vamos contando. Va la cuarta plaga, la de las moscas. Éxodo 8:23 dice: y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta entre mi pueblo y el tuyo. El Señor le hacía diferencia. Porque el Señor, sobre ti que eres pueblo de Dios, hace una diferencia, iglesia. El Señor te protege y te guarda. Y dice: mañana será esta señal. Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrarían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Y dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón, y de sus siervos y de su pueblo. Mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de su siervo y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. La Biblia dice que en la plaga de las moscas, cuando vino las moscas,
empezó Faraón a querer hacerlo al modo de él, y es al modo de Dios, es al modo del que el Señor quería. Y Moisés le plantea y le dice, no, es que el pueblo va a ofrecer sacrificio. Camino, en ese momento se estaba proponiendo, dice la palabra de Dios, 3 días, y empiezan a hablar. Pero cada vez que Faraón decía que sí, cuando ya se iban las plagas y se hacía el milagro, decía que no, y se le endurecía el corazón. ¿Sí? Es como cuando yo veo el milagro en mi vida y digo, sí, ya yo creo en Jesús, acepto en Jesús, pero después veo la tentación, veo el pecado y digo que no. Era lo que sucedía con Faraón. Y la Biblia dice que llegaron las plagas de las moscas. ¿Por qué? Porque su corazón no se doblegó. Luego, el mismo Faraón tuvo que rogarle a Moisés. ¿Por qué? Porque los hechiceros no podían quitar nada. Repito, allí más adelante ya no se ven ellos, porque no tenían autoridad, porque nuestro Dios es poderoso y grande para quitar cualquier cosa. Dice que esta plaga de las moscas era juicio a un dios llamado Kepri, que era representado un hombre cuya cabeza era como un escarabajo. Y dice que en este momento él era llevado a juicio, aunque los egipcios querían idolatrar el muñeco que tenían de nombres. Yo buscaba un dato y decía cuántos dioses tenían los egipcios, y decía que es incontable, porque aun cuando hacen descubrimiento, descubren, valga la redundancia, miran muchas cosas escritas en las paredes donde ellos lo hicieron, y son innumerables. Pero aquí estamos resaltando los que en ese momento y otros más fueron llevados a juicio. Y dice que este Dios no pudo, por más que ellos le pedían a ese Dios de pequeña, claro, no podía hacer nada, porque nuestro Dios es poderoso. Amén. Entonces la historia registra que aunque ellos intentaron aún invocar, aún hacerlo, no pudieron, porque nuestro Dios es poderoso, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy. Y siguen las plagas, ¿no? Y repito, había redención. Las moscas estaban en el pueblo egipcio, pero el pueblo de Israel estaba sin moscas. Sus ganados, todos sus animales. Luego vino quinto, la peste del ganado. Éxodo 9, 3 al 6. Vamos a leerlo. Y aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel, escuche esto, y los de Egipto, de modo que nada muera de todo lo que los hijos de Israel. Y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Al día siguiente Jehová hizo aquello, y murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió ni uno. Vino la plaga del ganado, ¿sí? Como la peste de un ganado, murieron muchos. Pero la Biblia dice que el ganado de los hijos de Israel no, porque el Señor lo guardó. La diferencia, ¿sí? Dios te guarda a ti, Dios guarda todo de ti, tu economía, tu vida, tu sanidad, todo lo que... Porque cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nosotros entregamos nuestra vida y Él es nuestro Señor y Salvador. Me decía alguien estos días, pastora, Dios ha sido bueno y Dios ha estado con nosotros y Dios ha provisto, ha sobreabundado, porque lo tenemos a Él. Y Él es todo para nosotros. ¿Quién estaba en juicio en ese entonces? Dice que ellos tenían un Dios llamado con P en pie, Satá, que era como un toro apis y era en ese momento muy sagrado para los egipcios. Y la Biblia dice que también tenían otros dioses. Nenguer, que era como un toro negro, tenían Anut, Aneit, que eran representados con una vaca. Ninguno de ellos pudo hacer algo. Y los egipcios empezaron en ese momento, aunque llevaban el juicio, ningún Dios con D pequeña, repito, pudo hacer algo. Pero el Dios de Israel poderoso protegió el ganado de los hijos de Israel. Protegió el ganado de su pueblo. Para que usted entienda que el Señor se hace diferencia y sabe quién es usted. Luego, sigamos. Siguieron las plagas, vamos por la sexta, que es la plaga de úlceras. Éxodo 9:8 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno, y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlcera en la piel. Hablando esta plaga. En los hombres y en las bestias, eran todos, hombres y bestias, por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo. Y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios.
Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. La Biblia dice que el Señor lo dijo, el corazón de Faraón se endureció. Y en ese momento el pueblo veía lo que el Señor estaba haciendo. En esta plaga de las úlceras podemos ver cómo aún el poder de Dios es tan grande y maravilloso que aún los mismos hechiceros tenían sarpullido. Y aún con sus encantamientos, me imagino que ellos le pedían a sus dioses con D pequeña que no pudieron. Aquí hay unos como Septén, Imhotep, Tot, que eran medicinales, y dice que ninguno de ellos pudo. Pero el Dios de Israel y poderoso guardaba a su pueblo, y su pueblo no tuvo úlceras, sarpullido, porque Dios hizo la diferencia. Cuán bueno es ser del pueblo de Dios. Si tú nos estás viendo por primera vez, esta es la historia, lo que está en la Biblia. Usted lo puede averiguar. Ahorita van a presentar películas en los medios. Yo le estoy solamente enseñando bíblicamente la verdad. Pero usted lo ve allí. Usted dice, wow, ¿cómo? Y cuando usted esté frente al mar y el mar se abrió. Sí, pero antes de ello, mire todo lo que vino. Y el pueblo veía esa diferencia. Porque es bueno tener memoria de vencedor. Sí, sigamos. Luego vamos por la plaga número 7, que es la de los granizos. Éxodo 9:18 dice, y estamos aprendiendo. Usted de pronto antes escuchaba las 10 plagas, hoy está aprendiendo cómo fue cada una de ellas. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, cual nunca hubo en Egipto, desde el día en que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halla en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Empezaron a tener temor los siervos de Faraón, o sea, egipcios también. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar el fuego, se descargó de la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, el cual no hubo en la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Solamente en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo. Ningún lugar. ¿Usted alguna vez ha estado cuando llueve? Está lloviendo de aquí a allá y de allá para acá no. Y usted dice, wow, ¿cómo pasa eso? Pues mire, en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, donde fueron guardados los hijos de Israel, no pasó nada. ¿Por qué? Porque Dios los estaba guardando. Entonces usted entendió la misericordia de Dios, donde está su pueblo. Por eso dice, aquí podemos entender cuando se explica, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo su sombra. Si tú habitas y estás bajo su sombra. Me imagino, aquí los egipcios cayendo granizo y acá el pueblo de Gosén no pasaba nada. La tierra de Gosén, perdón, que era el lugar donde dice la palabra de Dios cuando José administraba a Faraón, ellos llegaron allí y se establecieron y se multiplicaron. Se llamaba así tierra de Gosén. Sigamos. Luego viene la plaga de la langosta, Éxodo capítulo 10. ¿Y qué Dios iba llegado a juicio? Dice que era el dios Nut y el dios Sush con D pequeña. Y la Biblia dice que Iset y Neper, que eran Osiris también estaba, que eran dioses que tenían con la vegetación. Ellos tenían Dios para todo. Qué triste eso, tener un Dios para todo. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos, que hace todo y es grande y maravilloso. Ellos tenían varios, su deidad con D pequeña, su deidad tenían, sus dioses con D pequeña, tenían diferentes nombres y a cada uno de ellos, pero ninguno pudo hacer nada. Luego sigue el Éxodo 10, que es la octava plaga. Dice, y si aún rehusas dejarlo ir, aquí mañana yo traeré sobre la tierra langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo, comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y esta fue la octava plaga, que fue la de la langosta. Vino una cantidad de langosta.
Y allí que Dios fue llevado a juicio, dicen que era Anubis, que era como cabeza de chacal, y era Osiris también de la agricultura, Isis, Set, Nefer, Shu, y habían varios dioses que estaban ahí, que eran del viento. Todos ellos fueron humillados y el poder de Dios se engrandeció. Y los hijos de Israel vieron que el campo en la tierra de Gosén se guardó su campo, pero en los egipcios se destruyó por las langostas, que era lo que había quedado de los granizos, y esa fue la octava. Seguimos, la novena, que fue las tinieblas. Éxodo capítulo 10, 21, dice la palabra de Dios. Usted está ahí en Éxodo, no leyendo, puede leerlo. Yo lo estoy leyendo aquí para ir rápidamente. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera que las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id a servir a Jehová, solamente que queden vuestras ovejas, vuestras vacas, vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificio y holocausto que sacrificaremos para Jehová vuestro Dios. Nuestros ganados irán también con nosotros, y no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios, y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allá. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no quiso dejarlos ir. Y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro no morirás. Morirás. Y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Esta es la plaga de las tinieblas. La Biblia dice que Moisés defendió a los niños por allá en la plaga anterior y dijo, irán nuestros niños. ¿Por qué? Porque de ellos el reino, Dios los guardaba a las mujeres, guardaba a los hombres. Cuando esta plaga vino, dice que por 3 días nadie vio nada. Literalmente se apagó el sol. Literalmente no había luz. Pero en la tierra de Gosén, el pueblo de Israel se había. Estaba Dios guardándolos. Amén. Y Faraón siguió, Dios, dice la palabra de Dios, endureció el corazón de Faraón. Y el tiempo era más largo, estaban pasando más cosas, pero más el pueblo de Dios veía su poder. Si el tiempo se ha alargado, si la situación en tu vida está alargándose, Dios se va a glorificar contigo. Y por último, la plaga de la muerte de los primogénitos, Éxodo 14 al 10. En la plaga número 9, las tinieblas, dice que llevaban a juicio a dioses como Re, Ra, Atum, Atem, Amun, Amón, Amon-Ra, que eran también diferentes dioses, y ninguno de ellos pudo. Aunque ellos quisieron hacerlo, el poder de ellos no estaba, era nulo, era humillado por el poder grande del Dios Todopoderoso. Faraón se arrepentía cuando veía la plaga y pedía misericordia, pero cuando ya se iba, otra vez volvía a endurecer su corazón. Que nunca nos pase así, que siempre permanezcamos firmes en la fe. El versículo 11:4 dice, dijo pues Moisés, Jehová ha dicho así, a la medianoche yo saldré por en medio de ti, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se siente en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias, y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán, vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón, y Jehová dijo a Moisés, Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. La situación, Dios endureció el corazón de Faraón porque él quería glorificar su nombre. La situación se está endureciendo, la situación se está poniendo dura. Muestra que hay en tu corazón y mira que realmente Dios quiere hacerlo. Señor, que esto cese. De pronto estás en tu cama ahí tirado, pero tu corazón no se ha quebrantado delante de Dios. La Biblia dice que esta fue la plaga número 10.
Y esta tierra de Gosén, dice la Biblia, que quedaba en la región delta del Nilo, es decir, la Biblia dice que también allí había agricultura y pastoreo. Allí era donde Dios los guardaba. Por eso los hijos de Israel ya en la 10ª plaga confiaron. Y es lo que hemos creído mucho, que así como el Señor guardó en ese momento a través del sacrificio que ellos hicieron de un cordero que el Señor le dio la señal, y usted puede ver en Éxodo capítulo 12, así el Señor guarda a nosotros por medio de la sangre del cordero inmolado que es Cristo en nuestra vida. Se conmemora la Pascua. La 10ª plaga de la muerte de los primogénitos dice que tenía como propósito a muchos dioses egipcios: Serket, Mexgenet, Sobek, Renenulet. Dice que eran muchos dioses donde tenía su corazón Faraón, y ninguno de ellos pudo hacer nada, porque el Dios grande y poderoso le dijo a su pueblo que tomaran un cordero por el número de familia, dice Éxodo 12, y ese cordero lo cocinaran y lo comieran rápidamente, porque ellos ya iban a salir, y ellos no iban a salir como cualquiera. El Señor los había bendecido para que fueran a adorar al Señor. Eso celebramos en la Pascua, la salida de esa esclavitud por medio de Cristo. Éxodo 12, 28 al 32 dice: y los hijos de Israel fueron y hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo grande clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar Moisés y Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Al final, Dios lo hizo. El corazón de Faraón se endureció, y todos salieron, con las manos vacías no, porque de cada situación Dios siempre es nuestro proveedor y nos saca victoriosos. Por eso la Biblia dice que ellos no iban solos. Cuando ellos salieron de allí e hicieron puntualmente como Dios le dijo, que es la conmemoración de la Pascua, que es este tiempo, que Jesús es ese cordero inmolado, que fue, dice, fue a la cruz por nuestros pecados. Así también fue la libertad que ellos tuvieron de Egipto. Pero ¿qué quiero hoy con esta enseñanza decirle a todos los que están aquí? Que nunca olviden. Éxodo 13, 21 dice: Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube y de día, ni de noche y la columna de fuego. La Biblia dice que ellos iban protegidos. De día porque el calor era impresionante, y de noche porque el frío también en el desierto a altas temperaturas grandes. Y el pueblo vio las 10 plagas, veía la columna de día y la columna de noche. Por eso en Éxodo 14, 13 se para un Moisés y le dice: no temas, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Y con esto termino la enseñanza. Ellos vieron las 10 plagas y sabían que era juicio para un dios egipcio, para los diferentes dioses egipcios. Y aunque el tiempo se alargaba y aunque se endurecía la situación, el corazón de Faraón era para Dios mostrar su gloria. Por eso el Señor le dice a Moisés: tú también no caigas como los demás. No lo hagas, no temas. De pronto esto lo vemos en una película, pero hoy lo hemos leído claramente. Ellos habían visto cada plaga, cada juicio, y habían visto a Dios obrar. Y a la primera persecución que vieron, que las cosas no agilizaban, empezaron a decir: pero antes hubiésemos servido. No lo hagas, no mires hacia atrás, no mengues. La situación en tu casa es dura, es tensa, pareciera que todo fuera un conflicto. ¿Y qué? Levantémonos y digamos a la familia: no temas, aquí en esta casa va a haber paz y amor, y los hogares se van a restaurar, se van a reír de ti. Pero levanta tu fe, tienes que creer. De pronto la enseñanza se alargó y quería
Porque el Señor me decía, enséñales qué realmente sucedió para que entendieran que ellos creían en un poder los egipcios, pero el pueblo de Israel, si en algún momento intentó creer en aquello, vio la mano de Dios y decía, yo no voy a creer en lo que ellos creen los egipcios, yo voy a seguir creyendo en el Dios de Israel que está conmigo. ¿Por qué mirar atrás? Se está alargando el tiempo. No temas, estad firmes. Sé firme en tu fe, sé firme en lo que has creído y ver la salvación que Dios va a hacer con tu familia. El tiempo se ha alargado, pero cada plaga fue un propósito. Sí, el corazón se endureció, pero en lo último dice Dios, Moisés, cada vez que se endurecía era para que mi pueblo viera las maravillas que voy a hacer con él. Y yo sé que muchos de ustedes están viendo maravillas de Dios. Yo los estoy viendo y yo confío mucho en el Señor. Que da miedo muchas veces, que da ansiedad muchas veces, pero no podemos ponernos a llorar y decir, ay Señor, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene? Recuerda, tú eres como ese Moisés. El Señor te dice, ¿por qué clamas a mí? Levanta tu vara, levanta la palabra que has creído en Jesús y ver la salvación que Dios ha hecho. De pronto hay alguien, ay, la pastora está leyendo plaga y está leyendo juicio, pero es para que entendamos que hemos tenido todo un camino en donde Dios ha hecho juicio con muchas cosas que no eran en nuestra vida y se ha glorificado. Si Dios lo hizo allá, lo va a hacer hoy porque Él no cambia. Lo decíamos el domingo, es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Por qué todavía no doblegas tu corazón? De pronto me estás mirando. ¿Por qué todavía nosotros estamos viendo lo que está pasando y muchas veces no reconocemos? Esta situación de pronto se ha alargado, pero ya tú aprendiste. Dios hace diferencia entre su pueblo. Te invito a ser parte de ese pueblo si no lo eres. Y a los que son, te invito, como lo decía al principio, la situación se ha endurecido para Dios sacar lo que hay en tu corazón, para ver si dudas. No, a la primera no me desanimé, no que esto, no lo haga. Eso está mostrando que hay dentro. Y también para que los que no creen, como los egipcios y el carro de Faraón, también se glorifique Dios en su poder, como dice Éxodo 14. Aquellos en tu familia, salga a relucir esa fe que tú tienes poderosa y grande. Deja de estar a la defensiva, deja de creer que van a seguir los problemas. Dios necesita gente que se pare y diga, estad firmes, no temas, y ves la salvación que Dios hará hoy. No temas, ve la salvación que Dios hará hoy. El pueblo había visto 10 plagas y cuando vio el carruaje y a Faraón vencido ya en lo último, iba a dudar si esperamos lo mucho. Yo tengo una frase que siempre digo, tanto nadar para morir en la orilla ahogado, tanto creer, no podemos dudar. Tú que estás allí viéndome por medio de esto, firme en la fe. Dígale al que está a su lado y tóquelo y dile, firme en la fe. No temas, firme en la fe. Jehová está con nosotros. Mira que es tiempo de Pascua. Y así como estuvo ahí en la historia en Éxodo, léalo, está con nosotros ahora. Está con nosotros. Y estará contigo. Oro porque la ansiedad se vaya, el miedo se vaya. Cuando veas a alguien dudando, le digas, no temas, estad firme en la fe y ver la salvación que Dios hará con nosotros. Yo te invito a que te coloques sobre tus pies. Señor y Dios, te doy gracias en este tiempo. Tú eres grande y maravilloso. Tú eres poderoso. Y esta es una noche de milagros, pero el mayor milagro es la firmeza de tu pueblo. Sus corazones se mantienen firmes creyendo en las promesas y en las palabras. Eso sucedió en la Pascua. Y en Éxodo 12 dice que el pueblo hizo puntualmente como tú le dijiste. El Señor los defendió, los levantó. Dios necesita personas que el Señor les dice, ¿por qué claman a mí si ya yo les he dado promesa, ya yo les he dado palabra? ¿Por qué claman a mí? ¿Por qué necesitan que yo siga diciéndoles que ya los sané? Crean y punto, si ya yo lo dije. No temas y ved la salvación que Dios hará en tu casa y en tu familia. Señor, firmeza en la fe. No temas, estad firmes, confiando. Te pido, si hay corazones, personas enfermas, hagan lo que no podían hacer. Te pido que a través de este medio personas sean sanas,
de taquicardia, de dolor de garganta, de síntomas gripales, de cáncer, de lupus. Personas con articulaciones con dolores, dolor de espalda, dolor de columna, dolor de cabeza. Hogares que están quebrados, avives el amor. Hagas algo, con tu unción pongas que se extrañen los unos a los otros. Amor de los hijos hacia los padres. Restaura al hijo que hoy tuvo una situación con el papá, a la suegra con la nuera, que se siente que hay una rivalidad, pero que en el fondo se aman. A los abuelos con los nietos, porque Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Señor, quita todo lo que está haciendo dudar en la fe. A los que sirven, a los líderes, manténlos firmes orando en santidad. A los discípulos de la iglesia, este es el año fiel, a los valientes y fiel. A los valientes, que ninguno de ellos se sienta, que el ladrón no venga ni a hurtar, ni a matar, ni a destruir. Que sea un tiempo de comunión con Dios, que en su casa levanten altares. Señor Padre amado, que las iglesias sean fieles sus ovejas en permanecer en todo, Señor. Que en los hogares haya un tiempo de fidelidad a Dios. Guarda a los niños, protégelos. La Biblia dice que a los hijos de Dios, Dios los guarda y el maligno no los toca. Sanidad sobre cada niño de nuestra familia, de la iglesia. Extiende tu misericordia sobre Turbaco, sobre Colombia, sobre Bolívar, sobre el país, sobre el mundo entero. Señor, que seas tú sanando y obrando milagrosamente. Que esta sea una palabra donde ellos se mantengan firmes en la fe. A ti te digo, mamá, no tengas miedo. Mi guerrera, te dice el Señor, levanta tus manos. Ahí está el mar delante de ti, lo vas a pasar. Ese problema que hay en la familia, hay una persona que maltrata, un golpeador, aún cambia el abusador. Transforma su corazón. Transforma corazones, te lo pido, Señor. En tu nombre, Jesús, que tú lo hagas. Te doy gracias por este tiempo. Y te pido que en cada corazón se levanten esos Moisés, que el Señor le diga: no temas y estad firme en lo que has creído, porque ya Jehová peleó por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. En el nombre de Jesús, amén. Dele gloria a Dios con un fuerte aplauso. Dele gloria al Señor. Damos gracias a Dios por tu vida. Si estás conectado por primera vez, te bendecimos y te damos las gracias y te invitamos a todos los que están conectados y a los por primera vez para hacer esta oración con nosotros. Quiero que repitas conmigo. La Biblia dice que si lo creyeres en tu corazón y confesares con tu boca que Jesús es el Señor, que vino a la tierra en carne, murió y resucitó entre los muertos para darnos vida eterna, seremos salvos. Así es que quiero que repitas conmigo esta oración. Repite: Padre Santo, te pido perdón por no haber creído en tu Hijo Jesús. Ahora lo creo y reconozco que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a la tierra en carne, murió y tú lo resucitaste para darnos vida eterna. Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, amén. Dele gloria a Dios con un fuerte aplauso. Así es que bienvenido. Ya tú lo aprendiste hoy, que el Señor te ha llamado para ser su hijo y para guardarte y protegerte. Amén. Ahora viene un tiempo para orar por todas las economías, por todas las personas. La Biblia dice: dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si en tu corazón está darle a Dios lo que es de Dios, nunca te olvides buscar un alfolí y depositarlo allí, como el Señor lo dice, para que haya alimento en su casa. Amén. Así es que yo quiero que cierres tus ojos y vamos a orar por la economía de todas las personas. Señor, te pido que prosperes tu pueblo, que en este tiempo, Señor, alejes al devorador. Señor,
como lo enseña tu palabra, traer los diezmos a la alfolía y alimento en mi casa, que en ninguna casa, Señor, esté sin alimento. Protégelo, las iglesias, guárdalas. Señor, ellas están donando a su pueblo, Señor, están sembrando en su pueblo, pero Señor, tú no las abandonas. Señor, Padre amado, hay personas, Señor, que lo han entendido y han dado al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Te pido que las prosperes en todo, te pido que no les falte nada, que las hagas sobreabundar, que llegue la provisión de todo lugar, que aquellos, Señor, que en su corazón quieran hacerlo, lo hagan, Señor, y se acuerden de la casa que un día, Señor, nos vamos a volver a congregar y vamos a estar allí en esa silla sentados y disfrutando, Señor, de ese tiempo personalmente. Te pido que guardes la economía de tus hijos, Señor, que las protejas de todo devorador y que las hagas sobreabundar y que digan entre las naciones, Señor, que tú los has bendecido. Te lo pido, Señor, Padre amado, que proteja, Señor, Padre amado, suple a los que tienen necesidades, multiplica a los que tienen en su casa unos cuantos panes, unos cuantos peces, Señor, porque así tú lo hiciste, Señor, con tu pueblo. Te doy gracias y te pido que lo prosperes en todo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias a Dios por todos los que se conectaron hoy. Hoy aprendimos algo bien hermoso sobre no temer, estar firme en lo que hemos creído, en permanecer firme en aquellas promesas que el Señor nos ha dado. Que así como el pueblo vio cada una de las plagas Dios glorificarse en este tiempo de Pascua, así el Señor también lo hace con tu vida. Que si el tiempo se alarga y se endurece la situación, es para Dios obrar milagrosamente. No temas, estad firme y ved la salvación que Dios hará con vosotros, con nosotros, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Ahora vamos a orar para despedir. Saludes de mi esposo, saludes de la princesa Salieliet para toda la iglesia. Gracias por haberse conectado. Gracias de verdad. Nos vemos el día jueves a las 7 de la noche en nuestro servicio. Recordemos que el viernes tenemos un de madrugada especial. Él lo hizo por amor, donde enseñaremos todo sobre la muerte y resurrección, aún clínicamente, de nuestro Señor Jesucristo. Es un servicio especial de 5 a 7 de la mañana. Así es que ese Viernes Santo madrugue para darle lo mejor al Señor. Amén. No solamente, sino lo bonito de todo esto es leer la Biblia, lo que realmente ha sucedido. Así es que los esperamos. El sábado vamos a tener ayuno a partir de las 9 de la mañana. Estaremos proyectando ese tiempo de ayuno con toda la iglesia. Yo le invito a que levante sus manos en el lugar donde está. Vamos a bendecirlo. Padre eterno y Dios, bendigo a cada persona, Señor, que hoy recibió esta palabra. Te pido, Señor, si había alguno desesperado, ese corazón se ha calmado. Si hay alguno, Señor, Padre amado, que hoy se ha quebrantado su corazón para creerte, te pido que lo haga con el alma. Señor, Padre amado, te pido que aquellos que te han aceptado a ti sigan este camino de firmeza. Señor, tú peleaste por nosotros y vas a seguir peleando por nosotros y pelearás por nosotros. Señor, hoy le dices a tu pueblo, no temas, estad tranquilos y ved la salvación que Dios hará con vosotros, porque Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Que así sea, Señor, que se mantengan firmes en lo que han creído, firmes en su palabra y cada día, Señor, puedan creerlo. Te pido que los bendigas, cada familia, cada persona, cada lugar, Señor Padre amado, nuestro municipio, nuestros barrios, nuestro país, el mundo entero, y que tú sanes tu tierra. Que así como tú te has glorificado y todo el mundo diga, mano de Dios, Jehová de los ejércitos, el gran yo soy, lo hizo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Iglesia, Dios los guarde, Dios los bendiga, la gracia, el amor, la presencia, esa fuerza, esa fe del Señor esté con cada uno de nosotros. Y recuerde, nos vemos el jueves por este medio, por este canal, por ese celular, por esa tablet, por ese televisor, por donde te conecte, pero bajo una unción mayor. Dios le bendiga, le amamos.